Yo creo que a más de uno de los que estamos aquí nos ha pasado. Aún en el camino del Señor, de sentirnos solos, de sentirnos... Porque somos seres humanos, tal vez la situación nos está agobiando, tal vez el problema se nos está escapando de las manos. No sé, cada uno sabe de lo que está viviendo. Pero quiero decirte algo, Dios conoce todo. ¿Y sabes qué? Dios conoce tu sufrimiento. Dios conoce mi sufrimiento. Dios sabe lo que yo estoy viviendo. ¿Amén? Y vamos a hablar hoy de un milagro que Jesús hizo, de los tantos milagros que Jesús hizo. Pero que por ahí hoy Dios nos va a hablar a nuestra vida personal. Porque la palabra tiene que confrontarnos a cada uno de manera personal. Dios es bueno. Y si hay alguien que te conoce desde la mollera hasta la planta de los pies, es más, dice la Biblia que Él tiene contados los cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Así que Él te conoce. Como yo no va a tener mucho problema, porque muchos ya no me quedan. Lo multiplicará por 3 a lo sumo el Señor. Pero tengo fe que puedo crecer o no puede crecer de vuelta. Por eso yo acá rato hago así, ¿vieron? Me molesta el flequillo. Dios es muy bueno, iglesia, Dios es muy bueno. Y quiero decirte esto. Dios conoce lo que estás viviendo. Dios no hace... Dios no corre, o Dios no ignora lo que cada uno de nosotros, sus hijos, estamos pasando. Ahora, Él conoce todo, ¿amén? Ahora queda en nosotros también entregarle a Él nuestro sufrimiento. Porque muchas veces nosotros acarreamos y seguimos con ese peso de años, seguimos con esa situación, queremos cambiar nosotros a los demás, queremos nosotros cambiar a nuestra manera, pero eso nos sigue cargando con más cosas y nos sigue cargando con más sufrimiento. ¿Dios lo conoce? Amén que sí. Pero queda en nosotros también, muchas veces, entregarle a Él nuestras cargas. Entregarle a Él lo que a nosotros sabemos que nos cuesta. Claro que Dios conoce. Dios no quiere que pasemos, y si Dios lo permite que pases por esa situación, es porque te va a hacer crecer. Es porque vas a crecer en la fe. Es porque Dios va a glorificarse de una manera sobrenatural en tu vida, en tu hogar, en tu familia, con tus hijos. No hay nada imposible para Dios. Nada. La Biblia dice, nada es imposible para nuestro Dios. Y yo lo creo. Así que Él puede cambiar cualquier situación que se nos presente. Si nosotros nos alineamos a Él y le creemos a Él. Amén. Dios conoce tu sufrimiento. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a tratar de ser tampoco apurados, pero sí hace mucho calor pero es lindo estar los hermanos juntos. Amén. Y si hoy estamos lo que teníamos que estar, es porque Dios sabe que alguien necesitaba escuchar esta palabra. Amén. Yo soy el primero, amén. Dios conoce tu sufrimiento. Vamos al libro de Marcos, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 6. ¿Lo tienen? El libro de Marcos, capítulo 3, versículo del 1 al 6. La Reina Valera lo titula El hombre de la mano seca. Muchos por ahí la conocen esta historia ya. Que Dios nos hable hoy. Que Dios nos haga reverdecer aquello que se está secando en nuestras vidas. Porque cuando entra Jesús a un lugar, lo que estaba seco recobra vida. Lo que estaba paralizado recobra movimiento. Quiero que me escuches bien. Hay muchos milagros que Dios está haciendo para su gloria en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Amén. Muchísimo. Preparémonos para escuchar testimonios. Prepárate, porque lo que parecía para los médicos, para la ciencia, que no había más salida, Dios dijo, no, yo acá hago algo nuevo, traigo restauración, traigo liberación, traigo sanidad, y aquello que parecía que iba para la muerte me trajo vida, pero vida eterna. ¿Bien? Bien, vamos al libro de Marcos, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Todos lo tienen? Dios te ama, iglesia. Si hay alguien que te ama con amor eterno, ese es tu papá, ese es Dios.
Marcos 3, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Yo se la voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. ¿Sí? Dice así. En otra ocasión, Jesús entró a la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. La Reina Valera dice una mano seca. Como era el día de reposo, quienes querían acusar a Jesús lo vigilaban para ver si se atrevía a curar al enfermo. Jesús le pidió al hombre que tenía la mano seca o paralizada que se parara, frente a todos. Y le preguntó a los otros: ¿qué es correcto hacer en el día de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Es este día para salvar una vida o para matar? No le contestaron nada. Dice la Reina Valera que se callaron. ¿Dice así o no? Ellos se callaban, nadie dijo nada. Estaban esperando a ver, ¿por qué? Porque en el día de reposo para la ley judía o para el pueblo judío no podían hacer nada. ¿Sí? Jesús, mirándolo con una mezcla de enojo y tristeza por la indiferencia que mostraban, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y al extenderla, se le sanó. ¿Así dice la Biblia? En cuanto salieron, los fariseos se reunieron con los herodianos para hundir un plan con el propósito de ¿qué? De destruir, dice la Nueva Biblia Viva, de matar a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque sabemos y creemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Y sabemos, papá, que estamos en tiempos, Señor, difíciles, donde tu venida está pronta. Ayúdanos a guardarnos en ti y a hacer tu voluntad. Espíritu Santo, háblanos. Háblame, Espíritu Santo, porque necesito escuchar tu voz. Necesito ser lleno de vos. Necesito, papá, de ti cada segundo de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dios es bueno, amén. No importa que estemos transpirados, no tengan problema. No sé, pero estoy transpirando. Vamos a adelgazar todo, estamos en el sauna, un sauna espiritual. Bien, en estos textos que nosotros acabamos de leer, habla de la historia de un milagro más de Jesús. ¿Amén? ¿Decía sí o no? ¿Sí? Un milagro que Jesús acaba de realizar. Pero este milagro tiene algo en particular. Tiene algo que es diferente a otros milagros que el Señor hizo, que el Señor marcó la vida de otras personas. ¿Saben por qué? Porque otros milagros que fueron hechos en personas tenían enfermedades muy graves. ¿Es verdad o no? Hay historias, hay milagros donde Jesús hizo a personas que estaban con enfermedades que ya le impedían, eran, ¿cómo es que se dice? Eran incapacidades. Ya no podían, por ejemplo, Dios le da vista al ciego. ¿Me van siguiendo? Dios levanta un paralítico, Jesús levanta un paralítico. Otro ejemplo, a ver, los leprosos, personas que eran todas marginadas, que ya no había más solución, desechadas, que si lo veían la gente se corría. Es más, no podían estar en la ciudad, tenían que ir a un lugar exclusivo para ellos, donde no podían tener contacto con la sociedad porque ellos ya no tenían cura. Pero para nuestro Dios nada es imposible. Amén. Él sanó leprosos, amén. Los endemoniados. Personas que tenían problemas muy serios. ¿Me van siguiendo? Amén. Pero en este milagro que nosotros acabamos de ver que Jesús realizó en este hombre, podríamos decir que solo tenía una mano seca. O sea, si bien es importante, porque te incapacita, pero no le impedía hacer tareas que él podía hacer. ¿Me van siguiendo? Él podía tal vez hablar, podía ver, podía caminar, podía sentarse, podía tal vez realizar tareas condicional, pero las podía hacer. Tenía su mano paralizada, seca. ¿Me van siguiendo? Tal vez las funciones tenían imitado funciones como sensoriales, funciones, no sé, físicas, por el problema que tenía la mano sequita,
paralizada, pero podía realizar tareas. ¿Me van siguiendo? Bien, aunque este hombre que tenía una mano seca podía realizar muchas labores y no estaba del todo incapacitado como acabamos de decir recién, en el contexto o en la época en la cual él vivía y en la cual fue relatada esta historia por el Espíritu Santo de Dios, esa persona era una persona desquiciada, marginada. ¿Me van siguiendo? Amén. Se me pegó, me van siguiendo. Para esta época que ellos estaban viviendo y la cual fue relatada esta historia, esa persona era una persona menospreciada, no era valorada, no era tenida en cuenta por nadie. Yo no sé si alguien en esta noche alguna vez en su vida se habrá sentido en una situación en la cual pensaste que nadie pensó en vos, en las cuales pensaste, todos me menosprecian. No tenía la mano seca tal vez, pero no vamos a apurarnos. En el marco que dijimos, esa persona sufría rechazo, era una persona rechazada. ¿Por qué? Porque tenía una imperfección, tenía una mano, entonces era menospreciada por ser considerado alguien que sufría, quiero que me escuchen, un castigo de Dios. Muchos pensaban así en esa época, que él estaba así porque fue castigado por Dios. Que Dios nos guarde de pensar y de hablar. También era una persona que no podía participar completamente en los actos sagrados o religiosos. ¿Por qué? Porque tenía un defecto. Era rechazado, dijimos. Él quería hacer algo espiritual, no podía realizarlo porque tenía un defecto físico. ¿Cuántos me van siguiendo? Ahora vamos a trasladar esta historia de este hombre de la mano seca a nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos hable y que el Espíritu Santo traiga memoria si hay áreas de mi vida donde están secándose. Donde tal vez áreas que aparentemente estamos bien, pero sabemos que por dentro hay áreas que se están secando. Tal vez una relación íntima con el Señor, que se está descuidando un poquito, que tal vez se está enfriando, tal vez se está secando, tal vez se está paralizando. Tal vez la comunión mía con el Señor no es la misma que cuando yo lo conocí a Él. ¿Por qué? Porque tal vez me invaden los problemas, me invaden las situaciones, tal vez el calor, tal vez el frío, tal vez el verano, tal vez la nieve. Siempre tenemos excusa para... Y tenemos que ser privilegiados porque en la tierra donde vivimos tenemos las 4 estaciones. Tenemos los 4 climas, tenemos montaña, tenemos mar, tenemos río, tenemos lo que busquemos, nieve. Y nos quejamos. Vivimos quejándonos. Somos así los seres humanos. Ahora vamos a trasladar esta historia a nuestra vida actual y tomemos las enseñanzas que tiene para nosotros la historia esta del hombre de la mano seca. ¿Sí? Punto número 1. Este hombre de la mano seca representa a las personas que enfrentan situaciones difíciles y dolorosas, pero muchas veces son ignorados. Yo no sé si alguna vez te pasó esto, de estar viviendo una situación donde la cosa se está complicando un poco y un poquito cada vez más. Y en vez de recibir un apoyo, en vez de recibir algo, muchas veces soy ignorado. Decís por ahí, pero antes estaban todos y ahora que estoy pasando este momento no hay nadie. En este momento de mi sufrimiento, en este momento más duro de mi vida, situación difícil, o en este dolor que yo estoy acarreando tal vez de años. Mira lo que dice Marcos 3.1, que lo acabamos de leer recién. En otra ocasión Jesús
entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca, una mano paralizada. Jesús llegó donde estaba este hombre. Jesús llegó donde estaba este hombre en la sinagoga. Y hoy quiero decirte esto. Hoy Jesús llegó a este lugar porque sabía que había alguien aquí que necesita que esa parte que se estaba secando rejuvenezca. Hay una persona que necesitaba su ayuda y Dios sabe que en este lugar hay personas que necesitamos la ayuda de Dios. Que tal vez pensábamos que estábamos solos. Que tal vez pensábamos que lo que yo estoy viviendo, lo que estoy pasando, a nadie le importaba. Me sentí menospreciado, me sentí ignorado, tal vez por mis propios hermanos. ¿Por qué pasa eso? Porque la iglesia no es perfecta, tal vez Dios nos aparta para tener un trato personal y no es una justificación, sino que Dios es un Dios personal. Cuanto más vos lo busques, más Dios te llena. Cuanto más Dios lo busquemos como matrimonio, como familia, más Dios derrama de su poder y su bendición en un hogar. Pero si yo no lo busco, si yo no lo... La Biblia dice que el que busca, lo halla. No te canses de buscarlo. No te canses de adorarlo. No te canses de buscar lo espiritual y no lo natural. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, Cristo viene pronto? Nuestra morada en el cielo tiene que estar llena. Hagamos tesoro en el cielo, no en la tierra. Jesús está preparando moradas y tiene preparada una morada para cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver cómo está mueblada con lo que nosotros hicimos para el Señor. No te vas a llevar nada de acá. No nos vamos a llevar nada. Pero sí lo que vamos a hacer es llevarnos tesoros al cielo. ¿Cuáles son estos tesoros? Tu tiempo dedicado a Dios. Las almas que vos buscaste, las almas que vos predicaste, las almas que le dijiste, hay un Dios que tiene el poder para sanarte. El compromiso. Esos son los tesoros que tenemos que hacer en el cielo. Porque de aquí no nos llevamos nada. Es más, le queda otro. ¿Es verdad o no? Jesús llegó a donde había una persona que necesitaba su ayuda, que necesitaba ser sanado. Pero quizás esa persona era ignorado por los demás. Y tal vez en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido ignorados, aún por lo de mi propio hogar y de mi propia familia. Aún en el círculo íntimo. Tal vez me sentí ignorado por mi esposa. Tal vez me sentí ignorada por mi esposo. Porque suele pasar. Porque a veces los problemas, las situaciones, en vez de unirnos, nos apartan. Y eso es lo que quiere el enemigo. No quiere que estemos unidos, quiere que estemos apartados. ¿Me van siguiendo? Amén. Posiblemente nadie conocía y a nadie le interesaba la vida de este hombre. Recuerden, en esa época era muy complicado tener una imperfección, porque enseguida te marginaban. Y tal vez hoy pasa lo mismo. Muchas veces en las iglesias hay personas que sufren en silencio, ¿es verdad o no? Muchas veces en las iglesias hay personas que sufren en silencio por tener el corazón quebrantado por un adulterio. De tener el corazón quebrantado por sentirse abandonados por la persona que más amaron, por la persona que más aman. Muchas veces dentro de las iglesias podemos tener personas que experimentan o están pasando por el experimento del desánimo. ¿Alguien nunca se desanimó aquí? De la depresión. Hay jóvenes, quiero que me escuchen bien, hay jóvenes que están muy tristes por los pleitos en las casas de sus padres con sus padres. Esto es una gran verdad, iglesia. Por el divorcio de sus padres. Son personas que tienen seco el corazón.
aún dentro de las iglesias. Por eso Jesús vino hoy y te trajo, porque Él conoce tu sufrimiento. Amén. Y Él quiere que eso que estaba seco recobre vida. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero sé que si viniste por algo es. Y si Dios puso esta palabra en nuestro corazón, es porque alguien la necesitaba escuchar. Porque hay jóvenes, iglesias, que están siendo destruidos por los divorcios y la separación de sus padres. Que están siendo desanimados. Que tienen el corazón sequito, lleno de tristeza y de dolor. Son personas que, al igual que este hombre que acabamos de leer en la Biblia, de la mano seca, posiblemente pueden vivir una vida aparentemente normal. ¿Cómo estás? Ando de 10. Recuerden que este hombre no estaba incapacitado al 100%, tenía un problema en la mano y ya lo marginaba. Son personas que, al igual que este hombre de la mano seca, posiblemente pueden vivir su vida con aparente normalidad. Vos lo ves, Dios te bendiga, ¿cómo andan? Y por dentro están secos. Porque tienen dolor, tienen desánimo, tienen amargura. El alma se está amargando. Y la Biblia dice, guay, con que entre una raíz de amargura en tu alma o en tu corazón. Cuídate. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Guardemos nuestro corazón. Personas que trabajan, personas que estudian, vienen a la iglesia, pero por dentro están secos, quebrantados, llenos de amargura, de tristeza, luchando cada día por superar su dolor y su desánimo. Y tengo que darte esta noticia, si trajiste para anotar, anotalo, porque Jesús llegó hoy, por vos, por mí y por todos los que estamos aquí. Lo voy a decir de vuelta, Jesús llegó hoy a este lugar, por vos, por mí y por todo lo que necesitamos de Dios. Amén, Dios es muy bueno. El segundo punto, que la historia o el texto que hemos leído del hombre de la mano seca, segundo punto, nos demuestra que Jesús le da importancia también a los sufrimientos que son ignorados o menospreciados. ¿Se entendió? El segundo punto nos demuestra también que a Jesús sí le importa esos sentimientos, esos sufrimientos que son ignorados o que son menospreciados. Mira lo que dice Marcos 2:3, lo acabamos de leer. Como era el día de reposo, quienes querían acusar a Jesús lo vigilaban para ver si él se atrevía a curar al enfermo. ¿Cuánto más Dios no quiere sanarte el corazón? ¿Cuánto más Él es el primer interesado en que tu corazón, que tu espíritu sea sano? Que no haya maldad, que no haya celo, que no haya envidia, que no haya contienda, que no haya habladuría, que no haya chisme. ¿Cuánto más es Él el primer interesado en sanar tu corazón? Por eso lo hizo morada. Por eso Él quiere en esta tarde que nosotros le entreguemos el corazón a Él. Jesús le pidió al hombre que tenía la mano seca, paralizada, que se parara frente a todos. Y aquí hay algo muy lindo. Esto es algo profundo para tu vida. Y pedir al Espíritu Santo que te traiga revelación si tenés la autoestima baja. Porque Dios te diseñó para ser un príncipe, para ser sacerdote. Dios no te diseñó para que andes. Dios te hizo cabeza y no cola. Dios te hizo cabeza y no cola. Dios te hizo punta de lanza para abrir brecha donde no la hay. Para que vos puedas hablarle a tu familia que no conoce a Cristo y pueda acercarse al camino del Señor. El Señor, quiero que me escuches bien, sacó del anonimato
a este hombre. Aquel que todos despreciaban, aquel que todos ignoraban, aquel que tal vez lo cruzaban y se apartaban, aquel que tal vez nadie lo quería ver, nadie lo quería abrazar, nadie lo quería recibir. Jesús le dijo, vení, ponete de pie, levantate. ¿Dice así o no dice así la Biblia que le dijo? Jesús le dijo que se parara frente a todos. Y ese es nuestro Dios, el que te sacó del anonimato cuando nadie te tenía en cuenta. Dios dijo, aquí tengo una joya preciosa que en mis manos va a ser una herramienta utilizada para mi gloria. Que todo lo que estás viviendo, que todo lo que estás pasando, que ese sufrimiento ignorado por muchos, aún por nosotros, Dios lo tiene en cuenta y a Dios no se olvidó. Dios no se olvidó de vos. ¿Me van siguiendo? Dice que lo sacó del anonimato a este hombre, aquel hombre que quizás nadie veía. ¿Cuántas veces te sentiste así? ¿Cuántas veces llegaste a pensar que no le importabas a nadie? Pero hay alguien que te ama, y hay alguien que sí le importás, y ese es Dios. Hay alguien que te quiere sacar del anonimato. Hay alguien que te quiere sacar y decirte, vos sos mi hija, vos sos mi hijo, no tengas vergüenza, no tengas miedo. Porque yo voy a sacarte de esa situación. Porque yo sé lo que estás viviendo. Porque para mí no hay nada imposible. Porque yo envié a mi hijo a morir en una cruz porque te amo. Y porque mi hijo pagó tu deuda. Vos no le debes nada a nadie. Dios es bueno. Aquel hombre que quizás nadie le importaba, no le daba importancia, pero Dios sí. Para Dios esa persona, igual que vos y yo, somos muy importantes. Mucho más de lo que pensás vos en este momento. Mucho más de lo que tal vez hoy estás viviendo y te sentías sola, solo, o se sentían solitos. Quiero decirte que Jesús te dice, yo te amo, para mí eres muy importante. Amén, gracias. Y sé lo que estás viviendo, sé lo que estás pasando. A nadie le daba importancia tal vez este hombre, pero Jesús, ¿qué hizo? Lo paró delante de todos. Le dio valor. Antes no teníamos valor. Dios nos dio valor. Nos compró a precio de sangre. Valemos mucho para Dios. Valemos muchísimo. Tal vez mucho más de lo que nosotros con esta mente humana podemos pensar. A este hombre Dios le dio valor, le dio importancia, lo hizo sentir importante, pero no para que se enorgullezca, sino para que él sienta que él estaba vivo, que él en las manos de Dios iba a ser una persona que no iba a estar más en el anonimato, sino que iba a ser reconocida, iba a ser admirada por todos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Le dio importancia y le dio prioridad. No solamente eres importante para Dios, sino que Dios te pone primero. Por eso no fuiste diseñado para ser cola, sino para ser cabeza. Que Dios cambie esos pensamientos. Que Dios cambie esos pensamientos que te están impidiendo desarrollar lo que Dios ha puesto en ti, ese potencial espiritual que Dios ya colocó en ustedes. Y tal vez el enemigo te lo está secando con el sufrimiento, con el dolor. ¿Pensás que nadie le importás? Sí, al Rey de Reyes le importás. A nuestro Dios le importás. Vuelvo a decirte esto, no sé para quién es esta palabra, pero quiero decirte esto. No es en vano lo que estás pasando, porque Dios va a mostrar su gloria. Amén. Y no estás sola, no estás solo, no estamos solitos, está Él. Y es lo que más necesitamos. Es lo primero que anhelamos. Que en cada cosa que nosotros vivamos esté Él. Esto nos debe llenar de gozo y esperanza a cada uno de nosotros, pues podemos estar seguros que nuestro dolor, que nuestro sufrimiento, que tal vez lo que vos estás viviendo hoy, tal vez el quebranto que llevas hoy,
Tal vez se le interese el alma quebrantada, el corazón. Yo no sé cómo estás vos. Tal vez no das más, pero aparentemente estamos bien. Disimulamos. A veces decimos, no, tengo que demostrar que estoy bien. Y Dios dice, ¿por qué no? Yo sé lo que estás viviendo. Sé sincero conmigo y yo te ayudo. Porque si hay algo que Dios no va a hacer nunca es obligarte a hacer algo que vos no querés. Sino que Dios te respeta. Así como Dios te ama, también Dios te respeta. Dios respeta tu decisión. Él respeta nuestra decisión. A veces, aunque nosotros sintamos que a nadie le importamos, para el Señor es algo importante. Es algo que nos pasa desapercibido lo que vos estás viviendo. Dios lo tiene muy en cuenta y quiero decirte esto. Dios no va a poner mayor prueba que vos y yo no podamos soportar. Ejemplo. Si sabe Dios que yo puedo llevar 1000 kilos en el hombro, Dios no me va a poner 2500 kilos para ver si yo puedo llevarlo. Dios me va a poner 999 tal vez. Pero Dios nunca va a poner algo que vos o yo no podamos llevar adelante. Sin embargo, Satanás te va a venir a decir, no podés. No podés. Pero la Biblia me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos me van siguiendo? Y podemos estar seguros que Él hará lo que sea necesario para ayudarnos, para restaurarnos, para sanar nuestro corazón, para sacarnos de ahí donde quizás nadie se ha dado cuenta de lo que estás viviendo. Pero quiero decirte esto, Dios sí se dio cuenta y lo que estás viviendo lo quiere usar para su gloria. No pelees contra Dios, podemos venir a Él con toda confianza. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que a pesar de lo que estemos viviendo, lo que haya pasado, podemos ir con confianza a nuestro Dios? Y decirle al Señor, me la mandé. Porque tengo confianza, porque sos mi papá, porque me conoces. Ayúdame, no quiero hacer más eso. Eso es ser humilde, eso es ser sencillo, eso es ser reales, ¿cómo es? Íntegros, auténticos. Tener un corazón arrepentido, sincero y no hacerlo más, obviamente. Empezar a cambiar las cosas que tenemos que cambiar. Podemos acercarnos a Él con toda confianza, sabiendo que no seremos juzgados ni rechazados por nuestro Dios. Dios no te va a rechazar. Dios te espera con los brazos abiertos. Si hay alguien que anhela darte lo que Él tiene preparado para vos y que tiene tu nombre y que yo no lo voy a obtener, sino que es tuyo, ese es nuestro Dios. Si hay alguien que quiere abrazarte a pesar de la condición que estemos, ese es nuestro Dios. Si hay alguien que te está esperando con los brazos abiertos para que tomes esa decisión, ese es Dios. Tal vez si te sentiste rechazado, sabemos que su gracia y su misericordia siempre nos van a ayudar. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acércate a Él. No te alejes, acércate. Si estás viviendo una temporada difícil en tu hogar, en tu familia, en tu economía, como sea, en lo que estés viviendo, no te apartes, acércate más a Jesús. Acércate más a Jesús. Para encontrar así que misericordia y gracia. En el momento que tal vez más la necesites. Cuando te acercas a Jesús, vas a encontrar misericordia y gracia. Tal vez es el momento que más la precises. No lo dudes, acerquémonos todos a Jesús. Punto número 3 y vamos a ir terminando. El Señor nos muestra su misericordia a pesar de las críticas. Lo voy a leer de vuelta. El Señor nos muestra su misericordia a pesar de las críticas, a pesar del rechazo y a pesar de las opiniones de los demás. Amén. Se me salió. Vamos a ver lo que dice, vamos a leer en Marcos 3, al versículo 4 y 6. Se me fue, por eso tardé un poquito.
Y les preguntó a los otros, ¿qué es correcto? Versículo 4, del 4 al 6. Y les preguntó a los otros, os voy a leer en la Reina Valera. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pues ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Quiero decirte algo, si tenés un corazón duro, no receptivo a la palabra, ¿qué dice acá? ¿Qué él se puso como? Si hay un corazón duro, Jesús se pone triste. ¿Por qué no quiere eso para tu vida? Él tenía un corazón de carne. Antes mi corazón estaba duro. Porque no conocía a Cristo. Pero cuando Cristo entró en mi vida, como la tuya, Él cambió nuestro corazón de piedra y lo hizo receptivo. Lo hizo un corazón con sentimientos. Un corazón de carne. Un corazón que tiene que entender que hay cosas que hay que cambiar. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por lo de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada, sana, perfecta. Amén. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él, ¿para qué? Bien, Jesús cuando sanó a esta persona, cuando sanó a este hombre, sabía él que iba a recibir críticas, que iba a sentir rechazo, que iba a ser criticado tal vez por las personas que decían que amaban a Dios. ¿Me van siguiendo? Amén. Él sabía que iba a haber odio, pero al Señor no le importó eso. Al Señor no le importó él, sino que fue a buscar a ese hombre a pesar de todo lo que se podía llegar a decir. Muchas personas están sufriendo y en lugar de recibir amor y ayuda, reciben críticas. Muchas veces cuando vamos a buscar ese abrazo, esa ayuda, no te bañaste hoy. Abracémonos, demostremos el amor de Dios. Como iglesia tenemos que demostrar el amor de Dios. Muchas personas están sufriendo y en lugar de recibir amor y ayuda reciben crítica, son juzgadas. Seguramente les pasó eso porque habrá hecho algo. ¿Qué pecado habrá hecho? ¿Qué nos interesa? Nosotros no somos Dios. Estamos para ser factores de bendición, no de maldición, sino factores de recibir a las personas que están rotas como lo estamos nosotros y hacerles sentir el amor de Dios. No criticar, no nos sentemos en la silla del juez, sentémonos en la silla de la gracia y la misericordia. Oremos los unos por los otros. Seguro que no está así porque algo habrá pasado. No nos tiene que importar, porque dice la Biblia que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Tal vez te cuesta perdonar a vos o a mí, que es mucho más difícil y distinto. Posiblemente esas personas reciben palabras de burla, de crítica y rechazo. Muchas veces se las llaman exageradas. ¿Es verdad o no? Dice que se ponen en papel de víctimas, que están sufriendo porque lo que ellos están viviendo se lo merecen. No sé si alguna vez ha pasado esto. No sé si alguna vez el enemigo te hizo sentir que lo que estás viviendo fue porque te lo merecías. Puede ser que sí. Recuerden siempre esto. Cuando yo tomo decisiones tomado de la mano de Dios, nunca voy a fracasar. Siempre voy a ser bendecido y voy a bendecir. Si Dios te bendice, iglesia, es para que vos bendigas. No es para que te lo guardes, sino para que demos. Porque cuanto más damos, más nos da.
La Biblia dice que Él al que siembra le da semillas. Y aquel que no siembra, Dios no le va a dar semillas. ¿Para qué? Entonces, si yo quiero ser un buen sembrador, tengo que empezar a accionar. No voy a ponerme, porque enseguida somos de esto, como los fariseos, que decimos, pero el hermano, ¿cómo está acá? Sí, porque está sembrando y porque está utilizando y Dios le da más semilla. Porque Él dice que al que cosecha va a sembrar. Si yo cosecho poco, siembro poco. Pero si yo cosecho mucho, voy a sembrar mucho. Esa ley no falla. Yo quiero más semillas porque el sembrador es Él. Porque quiero seguir trabajando. Posiblemente esas personas reciban palabras de burla, de crítica y rechazo. Dijimos, ya lo hemos leído, porque están sufriendo lo que parecen. Es más, hay que dejarlas porque están recibiendo la consecuencia de su pecado. No, iglesia. Porque nadie está exento, nadie, la tentación está siempre. Está latente, está al lado tuyo, está presente. Por eso tenemos que guardarnos todos los días y pedirle al Señor que nos guardes y nos proteja. Es más, Señor, apártame de la tentación, líbrame del mal. Eso tienes que decirle cada mañana que vas a salir de tu casa. Señor, guardame porque la tentación va a venir, pero cuando venga yo le voy a decir que no. Porque vos me vas a dar la fuerza para decirle que no. Porque Dios es fiel, Él es tu guardador y tu protector. Y Dios hace una coraza. Y cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las cosas que, pensamientos malos, los vas a desechar. Muchas veces también hablamos y pensamos, ¿sabes por qué están así? Lo tienen bien merecido por sus malas decisiones. ¿Qué nos interesa? Fijémonos en nosotros. Amén. Es más, nosotros lo hemos hablado y lo hemos dicho. No podemos tener el control de cada uno de ustedes, qué es lo que hacen, cómo se manejan, porque no es nuestra tarea. Porque aparte no podemos hacerlo, porque no somos Dios. Eso lo hace el Señor a través de su Espíritu Santo. Lo que sí nosotros tenemos es el poder y el dominio propio de saber qué es lo que hacemos nosotros dos, o qué es lo que hago yo en particular. No puedo fijarme en los demás si primero no me fijo en mí. ¿Me van siguiendo o no? Pero a pesar de lo que las personas digan, a pesar de la opinión de la gente, a pesar de las críticas, el Señor sigue obrando milagros en tu vida. El Señor sigue obrando milagros en la vida de esas personas que se sienten abatidas, que se sienten solas, que se sienten criticadas. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios no hace acepción de personas. La Biblia dice que Él mandó a su Hijo a morir para que todos sean salvos y ninguno se pierda. O sea que Dios nos ama a todos por igual. Y tenemos que amarnos. No es fácil, pero con el amor de Dios se puede. Su amor sobrepasa todo prejuicio, toda opinión, pues su amor sobrepasa todo rechazo humano. Vamos a hacer una reflexión final. Y quiero que el Espíritu Santo te traiga memoria y nos traiga memoria a mí también. Pues yo soy el primero que necesito escuchar su palabra. Pues soy el primero que tengo que seguir cambiando. Para cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo nos ayude por medio de esta historia que nosotros hemos leído. Tal vez teníamos que preguntarnos, quiero que me escuches bien y vamos terminando. ¿Estoy siendo un restaurador utilizado por Dios? ¿O soy un juez en la vida de los demás? Voy a decirlo de vuelta y que el Espíritu Santo nos confronte. ¿Estoy siendo un restaurador, un pacificador, un hijo de Dios que sabe amar o que intenta aprender a amar? ¿O estoy sentándome en un papel o en una silla que a mí no me corresponde y estoy siendo un juez en la vida de los demás? Que Dios nos ayude. Otra pregunta.
para ir terminando este mensaje. ¿Qué actitud se parece a la nuestra? ¿A la actitud de Jesús o a la actitud de los fariseos? Ellos que decían, mirá, lo sanó y hoy el sábado no se puede hacer nada. Mirá, Dios sanó a este, Dios sanó a aquel, Dios sanó a aquella. Dios hace lo que Él quiere porque Él es soberano. Y si a Dios dice, yo lo sano a Él, lo sana. Nos guste o no nos guste. ¿Le guste o no le gusta a los fariseos? Hay fariseos dentro de la iglesia. Hay. Por eso, ¿qué actitud tengo yo? ¿O qué actitud se parece en mi vida? ¿A la de Jesús o a la de los fariseos? Iglesia, seamos agentes de amor. Seamos agentes de amor y de restauración para la gloria de Dios.